Expresiones de la oración. Atendiendo a los modos o forma de manifestarse la oración, los autores suelen ofrecer diversas distinciones: oración vocal y oración mental, oración pública y oración privada, oración predominantemente intelectual o reflexiva, y oración afectiva, oración reglada y oración espontánea, etc. En otras ocasiones los autores intentan esbozar una gradación en la intensidad de la oración, distinguiendo entre oración mental, oración afectiva, oración de quietud, contemplación, oración unitiva. El Catecismo de la Iglesia estructura su expresión distinguiendo entre oración vocal, meditación y oración de contemplación. Las tres tienen en común un rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de todas ellas tiempos fuertes de la vida de oración. Un análisis del texto evidencia por lo demás que el Catecismo de la Iglesia, al emplear esta terminología, no hace referencia a 3 grados de la vida de oración, sino más bien a 2 vías, la oración vocal y la meditación, presentando ambas como aptas para conducir a esa costumbre en la vida de oración que es la contemplación. En nuestra exposición nos atendremos a este esquema. Oración vocal. La expresión oración vocal apunta a una oración que se expresa vocalmente, es decir, mediante palabras articuladas o pronunciadas. Esta primera aproximación, aun siendo exacta, no va al fondo del asunto, pues de una parte todo diálogo interior, aunque pueda ser calificado como exclusiva o predominantemente mental, hace referencia en el ser humano al lenguaje y en ocasiones al lenguaje articulado en voz alta, también en intimidad de la propia estancia. De otra, hay que afirmar que la oración vocal no es asunto solo de palabras, sino sobre todo de pensamiento y de corazón. De ahí que sea más exacto sostener que la oración vocal es la que se hace utilizando fórmulas preestablecidas, tanto largas como breves, jaculatorias, bien tomadas de la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro, el Ave María, bien recibidas de la tradición espiritual, el Señor mío Jesucristo, la Salve, el Acordaos. Todo ello, como resulta obvio, con la condición de que las expresiones o fórmulas recitadas vocalmente sean verdadera oración, es decir, cumplan con el requisito de que quien la recita lo haga no solo con la boca, sino con la mente y el corazón. Por este motivo afirma San José María: despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios. La oración vocal juega un papel decisivo en la pedagogía de la plegaria, sobre todo en el inicio del trato con Dios. De hecho, mediante el aprendizaje de la señal de la cruz y de oraciones vocales, el niño y con frecuencia también el adulto se introduce en la vivencia concreta de la fe y por tanto de la vida de oración. No obstante, el papel y la importancia de la oración vocal no está limitada a los comienzos del diálogo con Dios, sino que está llamada a acompañar la vida espiritual durante todo su desarrollo. Segundo, la meditación. Meditar significa aplicar el pensamiento a la consideración de una realidad o de una idea con el deseo de conocerla y comprenderla con mayor hondura y perfección. En un cristiano, la meditación, a la que con frecuencia se designa también oración mental, implica orientar el pensamiento hacia Dios, tal y como se ha revelado a lo largo de la historia de Israel, y definitiva y plenamente en Cristo. Y desde Dios dirigir la mirada a la propia existencia para valorarla y acomodarla al misterio de vida, comunión y amor que Dios ha dado a conocer. La meditación puede desarrollarse de forma espontánea, con ocasión de los momentos de silencio que acompañan o siguen a las celebraciones litúrgicas, o a raíz de la lectura de algún texto bíblico o de un pasaje de un autor espiritual. En otros momentos puede concretarse mediante la dedicación de tiempos específicamente destinados a ello. En todo caso, es obvio que especialmente en los principios, pero no solo entonces, implica esfuerzo, deseo de profundizar en el conocimiento de Dios y de su voluntad, y en el empeño personal efectivo con vistas a la mejora de la vida cristiana. En ese sentido, puede afirmarse que la meditación es sobre todo una búsqueda, si bien conviene añadir que se trata no de la búsqueda de algo, sino de alguien. A lo que tiende la meditación cristiana no es solo ni primariamente a comprender algo, sino a encontrarse con él y, encontrándolo, identificarse con su voluntad y unirse a él. Tercero, la oración contemplativa. El desarrollo de la experiencia cristiana y en ella y con ella el de la oración conducen a una comunicación entre el creyente y Dios, cada vez más continuada, más personal y más íntima. En ese horizonte se sitúa la oración en la que el Catecismo califica de contemplativa, que es fruto de un conocimiento en la vivencia teologal del que fluye un vivo sentido de la cercanía amorosa de Dios. En consecuencia, el trato con Él se hace cada vez más directo, familiar y confiado.
e incluso más allá de las palabras y del pensamiento reflejo. Se llega a vivir de hecho en íntima comunión con Él. ¿Qué es esta oración? El catecismo se interroga en su apartado a la oración contemplativa para contestar enseguida afirmando con palabras tomadas de Santa Teresa de Jesús que no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La expresión oración contemplativa, tal y como la emplean el catecismo y otros muchos escritos anteriores y posteriores, remite pues a lo que cabe calificar como el ápice de la contemplación, es decir, el momento en el que por acción de la gracia el espíritu es conducido hasta el umbral de lo divino, trascendiendo toda otra realidad, pero también y más ampliamente a un crecimiento vivo y sentido de la presencia de Dios y del deseo de una profunda comunión con Él. Y ello sea en los tiempos dedicados especialmente a la oración, sea en el conjunto del existir, la oración está en suma llamada a envolver a la entera persona humana, inteligencia, voluntad y sentimientos, llegando al centro del corazón para cambiar sus disposiciones, a informar toda la vida del cristiano haciendo de él otro Cristo. Con la expresión contemplativos en medio del mundo, San José María resumía uno de los rasgos esenciales del espíritu del Opus Dei, afirmando que el cristiano corriente, llamado a santificarse en medio del mundo, puede alcanzar la plenitud de la contemplación sin necesidad de apartarse de su condición secular. Según San José María, el cristiano corriente está llamado a ser contemplativo precisamente en y a través de su vida ordinaria, ya que la contemplación no se limita a unos momentos concretos durante el día, ratos dedicados expresamente a la oración personal y litúrgica, participación en la Santa Misa, etc., sino que puede abarcar toda la jornada hasta llegar a ser una oración continua, donde el alma se siente y se sabe también mirada amorosamente por Dios a todas horas. Por ello afirma, quisiera que hoy nos persuadiésemos definitivamente de la necesidad de disponernos a ser almas contemplativas, en medio de la calle, del trabajo, con una conversación continua con nuestro Dios, que no debe decaer a lo largo del día. Si pretendemos seguir lealmente los pasos del Maestro, ese es el único camino.